Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene relación con la tarea que ustedes copiaron en sus cuadernos la semana antes del feriado morazánico. El tema se llama Sistema de Coordenadas. Es el último tema de este parcial, es el último tema que va a entrar en examen. Les recuerdo que pueden levantar ahí su manita donde dice reacciones si en algún momento de la clase tienen alguna duda o alguna pregunta, y luego yo les autorizo para que ustedes puedan encender su micrófono y puedan participar en la clase. Al final de la clase tengo planificado desarrollar un desafío Kahoot. Todavía no lo tengo terminado, así que me van a dar unos minutitos cuando termine la clase para mandárselos. Ya saben que siempre doy puntos extra a los primeros 3 lugares, a las primeras 3 personas que ganan los primeros 3 lugares en los desafíos Kahoot. Muy bien, entonces, como mencionaba, el tema de hoy se llama sistema de coordenadas. Tiene que ver también con la tarea que ustedes realizaron la semana pasada. La tarea que yo dejé la semana pasada solo era una tarea de copiar, ¿verdad? Tenían que leer los conceptos y entender lo que copiaron. No habían ejercicios prácticos ni fórmulas. Igual parte de esa tarea también, ese tema viene en examen. Entonces, eso que copiaron es la base para lo que vamos a hacer hoy. El tema se llama sistema de coordenadas. En cuarto grado aprendimos que para ubicar puntos en el plano se toman 2 rectas numéricas que se cortan perpendicularmente, una horizontal y una vertical. Hola, no sé si que te quedó que tenía desactivado el micrófono. Sí, ahí está. Entonces decíamos que en cuarto grado aprendimos que para ubicar puntos en el plano se toman 2 rectas numéricas que se cortan perpendicularmente, una horizontal y una vertical. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, creo que alguien tenía levantada la mano, o no sé si era para notificarme que tenía el micrófono apagado. Bueno, creo que era para eso. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo yo lo que es el plano. A esto le llamamos plano o sistema de coordenadas. Y se compone de un eje Y o una recta y una recta X o eje X que se cruzan. Estas a su vez contienen la recta numérica donde están cada número. En donde se cortan las 2 rectas está el 0, si ustedes se fijan. Y hacia acá tenemos los negativos y hacia acá tenemos los positivos. Y en el eje Y, hacia arriba tenemos los positivos y hacia abajo tenemos los negativos. Muy bien. Se convierten en rectas numéricas de manera que la distancia de 0 a 1 o para cualquier par de números consecutivos debe ser la misma. Si ustedes se fijan, hay la misma distancia, ¿verdad? Estos 2 ejes se convierten en 2 rectas numéricas. Las coordenadas del punto O, aquí donde tenemos el punto O, las coordenadas serían 0 para Y y 0 para X. Y le llamamos origen, ¿verdad? Ese punto O significa origen. A la recta horizontal se le llama eje X o eje de las abscisas. Es este que está acá, miren, es el eje X. Acuérdense que siempre voy a mandar capturas de toda la presentación al final de la clase, ¿verdad? Así que lo que quiero es que ustedes presten atención. No quiero ver a nadie que esté copiando, sino más bien que presten atención, porque de nada les sirve estar tomando notas en su cuaderno si no están entendiendo, ¿verdad? Lo que necesito es que estén viendo. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta en algún momento, pues levantan la mano y yo con todo gusto les autorizo para que enciendan su micrófono y les voy a dar respuesta de las dudas que tengan. Muy bien. Entonces, decíamos que habían 2 ejes. Al eje X le llamamos eje de las abscisas y al eje Y le llamamos eje de las ordenadas. Pero eso de las abscisas y las ordenadas es algo que no es como necesario aprendérselo, ¿verdad? Solo hay que saber que el de arriba es el eje Y, el que va de manera vertical y el que va en horizontal es el eje X. Si ustedes aprenden eso, pues ya está. A los 2 ejes juntos se les denomina sistema de coordenadas. Al punto de intersección de los 2 ejes se le llama origen del sistema de coordenadas.
¿Cuál es el punto de intersección? Es donde se cortan las dos rectas. A ese le llamamos origen. Y sus coordenadas son 0, 0x y 0y. Es donde se cortan, ¿verdad? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Podemos ver nosotros los signos de los números que van. Si ustedes se fijan en el eje X, a este lado izquierdo van los números negativos y al lado derecho van los números positivos. Y en el eje Y, hacia arriba van los positivos y hacia abajo van los negativos. Esto es para que aprendamos a ubicarlos, ¿verdad? Cuando los convirtamos en rectas numéricas. Y acá tenemos un ejemplo. Ejemplo 2.1. Encuentre las coordenadas del punto P. Entonces observemos aquí tenemos la imagen. Entonces si ustedes se fijan, tenemos el punto P justo acá. Entonces siempre vamos a comenzar, el primer número que aparezca siempre en un sistema de coordenadas, siempre va a ser el valor para X. Siempre, grábense bien esto, porque este es el peor error que cometen los estudiantes al resolver ejercicios y cuando contestan los exámenes. Cuando nos dan un sistema de coordenadas nos van a dar dos números. Siempre el primer número va a ser para el eje X. Siempre. Y ese es el peor error y lo digo porque siempre que doy esta clase los estudiantes cuando me resuelven los ejercicios siempre se equivocan en eso. Siempre el primer número va a ser para el eje X. Entonces acá tenemos el punto P. Entonces el punto P se sitúa en 2 positivo X y se sitúa en 3 positivo Y. Y acá tenemos la solución. Como el segmento vertical corta al eje X en 2 y el segmento horizontal corta al eje Y en 3, entonces hasta lo voy a marcar acá para que ustedes se fijen. Miren, aquí corta a X en 2 y corta a Y en 3. Entonces, las coordenadas de P son, ¿qué les dije que se escribía primero? X, ¿verdad? ¿Cuánto vale X? ¿O en dónde corta a X? En 2. Y luego se escribe Y. ¿Y Y en qué lo corta? En 3. Miren. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar una regla. Si usted sigue trabajando sin regla, sin su juego de reglas, le va a ir mal, porque solo yo ese juego de reglas lo pedí desde inicio de año. Y esto se tiene que construir bien. No quiero que me manden tareas con garabatos, ¿verdad? Me van a hacer esas gráficas bien. Muchos estudiantes hacen a la carrera las tareas, no sé si es que las chepean de otros estudiantes o no sé, o les mandan la foto a los demás, porque siempre veo que tienen como los mismos errores. Uno ya sabe quiénes son esos estudiantes. Entonces, no quiero que cuando me hagan esa tarea, no quiero que me hagan esas gráficas o esas rectas sin regla, porque las hacen sin regla, es difícil que puedan encontrar una respuesta correcta. Entonces, a nosotros nos daban el punto P y nos pedían que encontráramos las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P? Las coordenadas del punto P son 2,3. Esas son las coordenadas. 2,3. El primer número representa el eje X y el segundo número representa el eje Y. Esa es la respuesta. Y aquí aparece, fíjense bien, aquí aparece en el cuadrito gris que está arriba, que es como una definición. Siempre que veamos estos foquitos son como definiciones que nos ayudan a profundizar en el tema. En el punto P, 2,3, 2 representa el valor de X y 3 el valor de Y. Y se expresa dentro de paréntesis y separados con una coma. 2,3. 2 representa el eje X y 3 representa el eje Y. Y siempre va a ser así. Siempre va primero el que representa el eje X y en segundo el que representa el eje Y. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si los segmentos trazados cortan a los ejes X y Y en los puntos A y B respectivamente, se dice que el punto P tiene coordenadas A, B y se escribe P entre paréntesis A, B. Ya sabemos que A representa a X y B representa a Y. Y así como está en este cuadrito, no sé si se alcanza a ver, sería como se representa.
Ahora veamos otro ejemplo en el cual podamos aplicar esto. Si nadie tiene alguna pregunta, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acuérdense que si tienen alguna duda, pregunten ahorita que con todo gusto yo les despejaré sus dudas. Si no hay preguntas, entonces asumo que todos van entendiendo. Aquí aparece un poco grande porque solo es un ejercicio corto. Fíjense bien. Ejemplo 2.2. Ubique el punto Q, entre paréntesis, menos 1,3 en el sistema de coordenadas. Entonces, vamos a ver primero. Menos 1 representa al eje X. Es donde se va a cortar el eje X. Y 3 representa al eje Y. Es donde se va a cortar el eje Y. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fíjense bien. Menos 1 va en el eje X. Y trazo la línea hacia arriba, ¿verdad? Esta línea siempre se hace punteada. Y 3 representa el eje Y. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, el punto estaba a este lado. ¿Se acuerdan que estaba a este lado? Aquí a este lado. Pero en esta ocasión el punto se ubica acá. ¿Por qué? Porque tenemos un número negativo en el eje X. Entonces, importan mucho los signos. Hay que tener mucho cuidado con esos signos. Entonces, en este caso, fíjense ustedes. X vale negativo 1 o el punto corta a X en negativo 1. Entonces, mira, ahí lo vamos punteando hacia arriba. Y en el eje Y lo corta en 3. Entonces, punteamos hasta donde esté el 3. Y donde se cortan, ahí es donde está el punto que nosotros necesitamos. ¿Cómo se llama el punto? El punto Q. Y entre paréntesis van las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? Menos 1,3. Menos 1,3. Si ustedes se fijan, no estaba difícil. Solo era de ubicar en las rectas numéricas del plano del sistema de coordenadas esos números y trazar unas líneas punteadas y donde se juntan, ahí es el punto. Ahora veamos otro ejemplo. Ejemplo 2.3. En la función de primer grado y igual a 2x más 2, complete la tabla tomando los valores de x, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Ok, ¿qué es una función de primer grado? Usted ya lo sabe porque usted hizo la tarea anterior y en la tarea anterior nos decía que era una función. Por eso dejé esa tarea. Usted ya sabe que es una función de primer grado, ¿verdad? Si se fijan acá, y representa una variable y acá siempre hay otra variable que es x. Vamos a ver, Dayana Murillo, encienda su micrófono. Profe, mire que Ángela me dice que no la deja, no puede entrar. Bueno, pero ahí no puedo hacer nada, yo es la conexión que tiene de internet ella, porque todos pudieron entrar, ¿verdad? Nadie tuvo problemas. No, es que no sé qué, me mandó una imagen. A mí no me escribió. Y usted no le puede resolver, quien le puede resolver soy yo, pero a mí no me ha escrito, entonces, si no me manda una captura de lo que le aparece. Sí, le voy a decir que le escriba. No puedo yo ayudarla. Bien, igual después pueden ver el video, ¿verdad? Acá no logran entrar. Bien, vamos a continuar. Entonces, decía, en la función de primer grado, y igual a 2x más 2, complete la tabla tomando los valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué es una función de primer grado? Eso usted lo copió en su cuaderno en la tarea que yo dejé la semana antes de irse de vacaciones. Una función de primer grado, en este caso y, es función de primer grado de x cuando el valor de x, perdón, y es una función de primer grado de x cuando el valor de y está definido por una expresión de esta forma, donde a y b son constantes. ¿Quiénes serían a y b en este caso? A sería el 2 y b sería el otro 2 que está acá. Son constantes con a distinto de 0. En este caso, el número que acompaña a esta variable y el que está acá también deben ser distintos de 0. Y x es la variable. Entonces, si ustedes se fijan en una función de primer grado, tenemos dos variables, y x. Cuando en dos variables x y y, el valor que toma x determina un único valor de y, se dice que y es función de x. Bien, aquí lo que vamos a hacer, lo que me está pidiendo es completar una tabla de valores.
Hoy vamos a aprender a hacer esa tabla de valores. ¿Se acuerdan que ustedes construyeron tablas de valores en esa tarea que yo dejé? Pero ustedes solo lo copiaron. Vamos a ver cómo se construye. Fíjense bien. Me dice que los valores que va a tomar X son negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces construyó la tabla. Fíjense bien. En la primera línea o en la primera fila tengo X y X va a tener los valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en la función, ¿cuál es la función? La función es y igual a 2x más 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir x por qué valor, por el valor que va a ir tomando en cada casilla, x. En vez de x, acá voy a sustituir este valor. Y voy a hacer las operaciones, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de suma y resta de números positivos y negativos? Si no se acuerda de eso, tiene que volver otra vez a ver los cuadernos de séptimo, porque eso en séptimo se enseña, ¿verdad? Multiplicación, suma y resta de números positivos y negativos. ¿Qué es lo malo acá? Que el estudiante a veces no se acuerda de la ley de los signos, y si no se acuerda de la ley de los signos, estamos mal. Y ya no puedo yo regresarme a enseñar la ley de los signos, y eso lo vimos en séptimo. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer en la primera casilla, que es negativo 3. Si x toma el valor de negativo 3, entonces lo voy a sustituir. Fíjense bien, cuando x es igual a negativo 3, entonces me quedaría y igual a 2 por negativo 3 más 2. Entonces hago la multiplicación, más por menos es igual a menos, 2 por 3 es igual a 6. Entonces me queda negativo 6 más 2. ¿Cuánto es negativo 6 más 2? Acuérdense, signos diferentes se restan y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entonces, ¿quién tiene mayor valor absoluto? Negativo 6. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Negativo 4. Acuérdense que si quieren participar, tienen que levantar la mano, porque si me están interrumpiendo, entonces es bien difícil. Bien, entonces, fíjense bien. Negativo 6 más 2 es igual a negativo 4. Entonces, cuando x vale negativo 3, y igual a 2 por x más 2 va a ser igual a negativo 4. Lo voy a ir copiando aquí para que vean cómo se va haciendo la tablita. Mira, entonces aquí va a ser negativo 4. Ahora vamos a ver, cuando x toma el valor, cuando x toma el valor de negativo 2, aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver acá, creo que no están todos acá, ¿verdad? Entonces haríamos el otro. Vamos a ver, y igual a 2x más 2, entonces, aquí solo aparece el de 3, el de negativo 3, el de 0 y el de 3. Bueno, vamos a hacer el de 0. Cuando x vale 0, entonces lo que voy a hacer es sustituir, fíjense bien, si x vale 0, entonces me quedaría y igual a 2 por 0, 2 por 0 es igual a 0, más 2 es igual a 2. Entonces, cuando x vale 0, entonces el resultado de la función es 2. Ahora veamos cuando x vale 3. Después hacemos los demás, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos que están acá. Si x, bueno, no es 3, sino es 2. Si x es igual a 2, entonces vamos a sustituir acá en vez de x, 2, ¿verdad? Entonces sería y, permítanme, solo le voy a resolver a Ángela. Dije que no puede entrar. Está de una computadora, creo. Permítanme. Vamos a ver, tal vez puede entrar.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema de ella es que está desconectada de una computadora y por eso no puede entrar. Generalmente, ¿qué sucede? Cuando ustedes no pueden entrar a las reuniones en Zoom es porque no tienen un correo de Gmail. Ustedes deben crear un perfil en Zoom, así cuando entran para cambiar la foto de perfil y se cambian el nombre, bueno, el nombre creo que no, pero cuando cambian la foto de perfil es a través de un correo. Deben iniciar sesión, perdón, en la aplicación. Si no inician sesión, no se puede entrar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo creo que ahí no puedo hacer nada yo porque el problema es de su dispositivo. Bien, vamos a continuar entonces. Tal vez puede entrar Ángela, porque lamentablemente yo no puedo hacer nada. Entonces estábamos con X. Cuando X vale 2, debíamos sustituirlo, ¿verdad? En Y igual a 2 por X. Entonces ya sería, en este caso sería 2 por 2 más 2. Entonces sustituimos el valor de X y me queda Y igual a 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces cuando X vale 2, acá sería 6. Aquí sería 6. Entonces, de igual manera se puede hacer con los otros números, ¿verdad? No sé, creo que aquí no aparece con todos. Creo que no están todos los ejemplos. Entonces, al no estar todos los ejemplos, ustedes lo pueden comprobar después, ¿verdad? Porque no creo que no va a gustar el tiempo. Bueno, hagamos con menos 2. ¿Qué pasaría si X es igual a menos 2? Entonces sería Y igual a 2 por negativo 2 por negativo 2 más 2. En este caso, entonces, lo que haremos es 2 por 2, negativo 4, ¿verdad? Porque más por menos es igual a menos. Negativo 4 más 2 es igual a negativo 2. Y ahí está la respuesta. Negativo 2. Entonces, cuando X vale negativo 2, Y es igual a negativo 2. Coincidencia, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Entonces ahí hay una coincidencia, ¿verdad? Cuando X vale negativo 2, Y también es igual a negativo 2. Ahora veamos cuando X vale negativo 1. En este caso sería Y igual a 2 por negativo 1 más 2. Entonces sería 2 por 1, 2 más por menos es igual a menos. Menos 2 más 2 es igual a 0, ¿verdad? Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces, cuando X es igual a menos 1, Y es igual a 0. Y faltaría con 1 y 3, pero eso no lo voy a hacer porque igual aquí aparece la tabla en la respuesta, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Fíjense bien, aquí ya tengo toda la tabla completa. Cuando X vale negativo 3, Y es igual a negativo 4. Cuando X vale negativo 2, Y es igual a negativo 2. Cuando X vale negativo 1, Y es igual a 0. Cuando X vale 0, Y es igual a 2. Cuando X vale 1, Y es igual a 4. Cuando X vale 2, Y es igual a 6. Y cuando X vale 3, Y es igual a 8. Entonces, ¿se acuerdan en el ejemplo de la llave que estaba llenando el contenedor de agua? Que nos decía cuánto iba aumentando. Y si ustedes se fijan, lo que va aumentando aquí, va aumentando de 2 en 2. Miren, pasa de menos 4 a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. A eso le llamamos razón de cambio. La razón de cambio en este caso es 2, porque va aumentando de 2 en 2.
es lo que podemos observar ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces, para eso servía lo que ustedes copiaron ahí en su cuaderno, ¿verdad? Porque ustedes veían ahí cuál era el aumento, ¿se acuerdan? Entre el tiempo y la altura. Entonces, así se construyen estas tablas. ¿Por qué es importante construir estas tablas? Porque estas tablas nos van a ir dando la pareja. Fíjense bien, en cada parte de la tabla, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, y todos estos son puntos que se pueden graficar en la recta. Esta pareja, el primero sería X y el segundo sería Y. Voy a borrar esto. Ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Para qué nos sirve la tabla? La tabla nos sirve para hacer la gráfica. Si la tabla está buena, la gráfica va a estar buena, pero si la tabla está mala, entonces la gráfica va a estar mala. Vamos a llenar aquí arriba. Bueno, voy a borrar eso de aquí arriba porque aquí abajo ya aparece, ¿verdad? Voy a borrar los que están aquí arriba. Aquí abajo ya está la respuesta. Bien, si no hay ninguna duda o ninguna pregunta de cómo se hace la tabla, esta es una tabla de valores. Se hace a partir de una función. Siempre, generalmente, se pueden tomar más números, ¿verdad? Pero siempre tomamos este rango de -3 a +3 para la tarea, ¿verdad? Si el ejercicio no lo dice, entonces usted dele los valores a X de -3 a +3 para que pueda construir su gráfica, ¿verdad? Si le pone de -5 a +5, le va a salir muy grande la gráfica y no le va a gustar la página del cuaderno. Entonces, generalmente es suficiente con que tome los valores de -3 a 3 para X y después solo va sacando los valores de la función, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer en la función? Lo que va haciendo es operando, ¿verdad? Según los números que estén acá después de Y. Bien, entonces ahora veamos el siguiente ejemplo. Y se me olvidó ocultar esto. Vamos a ver. Fíjense bien. Con los valores de la tabla del ejemplo 2.3, ubique marcando los puntos de la función de primer grado y igual a 2x más 2 en el sistema de coordenadas. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los puntos que iban de 2 en 2, verdad? Desde -4 y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es ir formando las parejas ordenadas. ¿De dónde sacamos las parejas ordenadas? Me voy a retroceder para que ustedes se fijen de dónde las saco. Estas son las parejas ordenadas, si ustedes se fijan. Estas son, esta es una, esta es otra y así sucesivamente. Todas estas son las parejas ordenadas, ¿eh? Todas estas. Cada fila es un punto en la recta. ¿Se acuerdan que el primer número representaba a X y el segundo número representaba a Y? Todos estos son los puntos que van a ir en la recta. Entonces, antes de hacer la recta, nosotros necesitamos construir la tabla de valores. Entonces, cuando X vale -3, Y vale -4. Esa sería la primera, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en la recta, es lo que vamos a ir haciendo. Cuando X vale -3, Y es igual a -4. Y se escriben de esta manera, se escriben entre paréntesis. Miren, -3, -4. Cuando X vale -2 y Y vale -2, entonces se escribe -2, -2. Y así para todos los puntos, ¿verdad? Cuando X vale -1, Y vale 0, y se escribe paréntesis -1, 0. Cuando X vale 0, Y vale igual a 2, y se escribe paréntesis 0,2. Entonces, después, ¿qué es lo que voy a ir haciendo yo? Ubicando los puntos. Vamos a ver el primer punto. X vale -3 y Y vale -4. Entonces lo voy a ubicar, miren. X vale -3. ¿Dónde es -3? Aquí. Aquí está. X vale -3. Entonces usted aquí no aparece punteado, ¿verdad? Lo voy a hacer yo, porque aquí solo está ubicado el punto. Entonces ustedes, bueno, lo voy a hacer en otro color para que, lo voy a hacer en azul para que se mire mejor. Entonces vamos a ubicar el primer punto y decíamos que el primer punto era, creo que con este. Decíamos que el primer punto era X es igual a -3 y Y es igual a -4. Entonces, X, ¿dónde está? Aquí está el eje X, nos ubicamos en -3 y vamos punteando, miren, vamos punteando. No me salió tan recto, ¿verdad? Y ahora Y vale -4, entonces vamos punteando desde y donde se juntan, ahí está el punto, fíjense bien, ahí tengo el punto. Ahora voy con el siguiente. X es igual a -2 y Y es igual a -2. Entonces tenemos -2, -2. Entonces vamos primero con X.
negativo 2. Ya perdimos el pulso. Entonces vamos con X, negativo 2. Y en el caso de Y también es negativo 2. Entonces nos ubicamos en el eje Y y agarramos desde negativo 2. Y donde se juntan, ahí es el punto, ¿verdad? Donde se juntan, ahí es el punto. ¿Dónde se juntan? Aquí. Ilen Vega, encienda su micrófono. Sí, también le quería preguntar que si en la tarea era necesario simplemente poner el punto o hay que trazarlo también. No, yo estoy haciendo las líneas punteadas, pero ustedes solo pueden ubicar el punto, ¿verdad? Si se les hace más fácil. Ahora yo estoy explicando dónde es la ubicación del punto y para saber la ubicación del punto, entonces uno va punteando, ¿verdad? Donde se juntan, ahí es el punto. Si ustedes se fijan, los puntos están en rojo. Vamos en el la tercera coordenada me dice que X es negativo 1 y Y es igual a 0. Entonces fíjense bien, X, aquí está, negativo 1. Y no voy a bajar ni a subir porque me dice que Y se ubica en el 0, ¿verdad? Entonces, en todo caso sería aquí, ¿ven? Ahí sería. Imagínense que Ángela tiene el teléfono en inglés. Está más difícil que yo le pueda ayudar, ¿verdad? Vamos a ver, porque ahí dice launch meeting y ni siquiera sé qué significa launch meeting. Ready to get started. Tiene el teléfono en inglés, está más difícil para que yo le ayude. Tiene que ponerlo en español. Bien, entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos 3 puntos, que son esos puntos rojos que están ahí. Permítanme. Bien, entonces vamos con la siguiente pareja. Y bueno, aquí no sé si aparece acá. Ahí está. X es igual a 1 y Y es igual a 4. Entonces, cuando X es igual a 1, se ubica acá. Fíjense bien. ¿Ves? Y me dice que Y es igual a 4. Entonces, en el eje Y me voy a ubicar en 4 y voy a trazar también la línea punteada. Entonces, ahí donde se juntan es el punto. Y así se van haciendo con todo. Cuando yo ya tengo todos los puntos, ¿qué voy a hacer cuando ya tenga todos los puntos? Si ustedes se fijan en este ejercicio, solo me pide con los valores de la tabla del ejemplo 2.3, ubique marcando los puntos de la función de primer grado y igual a 2x más 2 en el sistema de coordenadas. Aquí solo me pidieron que ubique los puntos y ya los ubiqué. ¿Qué pasa si yo agarro una regla? Si agarro una regla y la pongo, me debe quedar una línea recta, ¿verdad? Si yo agarro una regla y la pongo, me debe quedar una línea recta. Si no me queda una línea recta ahí, significa que yo hice mal la gráfica, no dejé el espacio entre cada número igual o hice mal las coordenadas. Una de dos, o hice mal la tabla o construí mal la gráfica. Por eso si ustedes se fijan en esta gráfica, cada distancia entre dos números es la misma, ¿verdad? Tanto en el eje Y como en el eje X. Y de esa manera ya ubiqué los puntos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si hay alguna duda o alguna pregunta, entonces
Permítanme. Bien, es bien difícil poderles ayudar, ¿verdad? Imagínense que la niña no tiene instalado la aplicación de Zoom en el teléfono. Entonces, si ustedes a mitad de la clase me dicen que no la tienen instalada, ¿qué puedo hacer yo? Ustedes tienen que tenerla instalada desde antes de la clase, ¿verdad? Si ustedes cambian de teléfono, lo primero que deben hacer, si son responsables, es instalar las aplicaciones que necesitan para recibir sus clases, ¿verdad? Porque ya en eso yo no puedo estarles ayudando. Ya eso es responsabilidad de cada estudiante. Sí, por ahí nos quedamos. Ok, entonces, decíamos que con todas estas coordenadas que sacamos de la tablita, de cada fila de la tablita era una coordenada y cada coordenada era un punto que se podía poner en el plano o en el sistema de coordenadas. Y decíamos que si le poníamos una regla, esto nos tiene que dar a una recta. A esa recta le llamamos gráfica de la función. En este caso sería gráfica de la función y igual a 2x más 2. Pero si nadie tenía dudas o preguntas, entonces íbamos a pasar al siguiente ejemplo. Creo que es el último ejemplo, ya estamos a punto de terminar la clase. Tenemos acá una conclusión, fíjense bien, en una función de primer grado, a cada valor de x y su respectivo valor de y, le corresponde un punto en el sistema de coordenadas, cuyas coordenadas son los valores de x y y, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Cada valor de x y cada valor de y le corresponde un punto en el sistema de coordenadas. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Y acá tenemos el último ejercicio. Tenemos el ejemplo 2.5. Aquí sí me dice que trace la gráfica. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior solo me decía que colocara los puntos, verdad? ¿Se acuerdan? En este solo me decía, con los valores de la tabla del ejemplo 2.3, ubique marcando los puntos. Si se fijan acá en el ejemplo 2.5, aquí me dice, trace la gráfica. ¿Qué es trazar la gráfica? Después de ubicar los puntos, agarramos nuestra regla y trazamos la gráfica. Eso es la única diferencia. Entonces aquí me dice, trace la gráfica de la función de primer grado, y igual a negativo 2x más 1. Ah, esta es otra función y es diferente. Esta función tiene un número negativo. Eso es muy importante saberlo y tenerlo ahí en cuenta, porque al momento de que nosotros encontremos los valores para y, eso va a significar un cambio, ¿verdad? Entonces, la solución sería, para trazar la gráfica de una función de primer grado, considere los siguientes pasos. El primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elaborar y completar la tabla. Ese es el primer paso. Y lo digo y lo estoy haciendo en paso porque les va a quedar una tarea que ustedes van a tener que hacer esto. Si me están mandando tareas y yo no miro que hicieron la tabla, fíjense que me ha tocado revisar tareas que no copian el ejercicio. Solo me ponen la respuesta. Número 2 es igual a tal. Número 3, entonces, ¿qué sucede? O esas tareas son chepeadas o las hacen a la carrera y están mal hechas. Y si cada tarea vale 15 puntos, yo no le voy a dar 15 puntos por eso, ¿verdad? Así que usted me tiene que copiar todo el ejercicio. Bien, y lo noté en esa tarea que dejé antes del feriado morazánico, que algunos ni siquiera hicieron los dibujos, y solo era de copiar. Pero en fin, primero es elaborar la tabla. Ya sabemos cómo elaborar la tabla. Primero le vamos a dar valores a X.
¿Cuál es el rango que le vamos a dar de valores a X? Vamos a comenzar de negativo 3, negativo 2, hasta positivo 3. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Fíjense bien. Le damos los valores a X desde negativo 3 hasta 3. Después vamos a hacer las operaciones. Cuando hacemos las operaciones para encontrar los valores de Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir X. ¿Por qué lo vamos a sustituir? Por cada valor. Por ejemplo, si X vale negativo 3, entonces sería negativo por negativo es igual a positivo, ¿verdad? 2 por 3, 6. 6 más 1 es igual a 7. Miren, ahí está. Ahora hagámoslo con cuando X vale negativo 2. Vamos a sustituir acá. Hasta lo voy a encerrar acá para que vean qué es lo... Porque aquí no aparecen los cálculos, porque ya hicimos un ejercicio de eso, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es sustituir el valor de X, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería X, cuando X vale menos 2, entonces sería menos por menos a más. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Y así lo vamos a ir haciendo. ¿Qué pasaría si X vale 0? Menos 2 por 0 es igual a 0. Más 1, 1. ¿Qué pasa cuando X vale 1? Menos 2 por 1 sería más por menos es igual a menos. Entonces me queda 2 por 1, 2. Sería menos 2, ¿verdad? Menos 2 más 1, negativo 1. Y así sucesivamente. Cuando yo ya tengo la tabla me va a dar los pares ordenados. O me va a dar las coordenadas. Eso me va a dar la tabla. Aquí tengo la primera coordenada que sería, ¿cuál sería la primera coordenada? Negativo 3,7. La segunda coordenada sería negativo 2,5. La tercera coordenada sería negativo 1,3. ¿Qué significa? El primer número representa X y el segundo número representa Y. Entonces, cuando ya tenemos la tablita, vamos a hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ubicar los puntos de la función en el sistema de coordenadas. Ese es el siguiente paso. Y el último paso sería unar los puntos trazados con una línea recta. Entonces hagamos el sistema de coordenadas. Fíjense bien, ¿cuáles serían los puntos? Cuando X vale negativo 3, fíjense bien, aquí está, negativo 3. Y vale 7. Miren, subimos hasta arriba y aquí 7. X negativo, fíjense bien, X es este eje. X vale negativo 3 y Y lo corta en 7. Entonces miren, ahí están punteados, ¿verdad? Colocamos el punto. Cuando en la segunda coordenada, cuando X vale negativo 2, Y vale 5. Miren, llegamos hasta 5, que es donde lo corto y ubicamos. Cuando ya tenemos todos los puntos, lo que hacemos es trazar una línea que los una. Fíjense bien, es una línea recta. Y esto representa la función Y igual a negativo 2X más 1. Alguien me preguntó, profe, tenemos que hacer los puntos. Si usted no los quiere hacer, no los haga, pero es mejor que los haga para que esté seguro. Fíjese bien. Ahora, cuando usted ya tiene práctica, usted ya no hace estos puntos. Usted solo viene y se ubica. X vale negativo 3 y Y vale 7. Pero para que le salgan rectos esos puntos. ¿Qué pasa si usted no puntea? Y este punto lo hubiera colocado en otro lado. Supongamos que en la tercera coordenada usted no punteó y este punto en vez de colocarlo ahí lo colocó en este lado. ¿Qué va a pasar? Que cuando quiera trazar la línea no le va a salir. Entonces lo más recomendable cuando uno comienza a hacerlo es utilizar, ir punteando, ¿verdad? Para que le quede ese cuadro. Si ustedes se fijan, siempre se va formando un cuadro o rectángulo. Y tiene que ir derecho. Si no va derecho, entonces le va a salir mal a la gráfica. Y eso es lo que se hace. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Porque ese es el último ejercicio. Solo falta una definición después de este. Ok. Si no hay dudas o preguntas, entonces veamos la definición. Conclusión. A esta recta se le llama gráfica de función de primer grado de Y igual a menos 2X más 1. También se le llama recta Y igual a menos 2X más 1. Es el conjunto de los puntos cuyas coordenadas satisfacen la igualdad de la ecuación Y igual a negativo 2X más 1. Y ahí terminaríamos. Solo restaría los temas, ¿verdad? Para el examen se lo voy a dar. Igual esto yo voy a mandar captura, así que no hay necesidad de que estén tomando nota. El examen va a ser el próximo viernes a las 2 de la tarde. Ya mandé los lineamientos al chat. ¿Cuáles son los temas que vienen? El número 1, criterios de congruencia de triángulos rectángulos, cuadriláteros, todo lo que vimos de cuadriláteros, rectángulos, rombos y cuadrados.
¿Se acuerdan cuando vimos este tema? Que aquí no hay, como quien dice, fórmulas. Generalmente solo teníamos que usar la lógica. Cuando hablábamos cuándo es un rectángulo, cuando tiene dos lados congruentes o cuando tiene ángulos congruentes. Habían eso que utilizábamos la lógica, ¿verdad? Este tema más que todo es teórico. Cuándo es un rombo, cuándo es un rectángulo, cuándo es un cuadrado. Funciones de primer grado es lo que copiaron ustedes en la tarea antes del feriado, que prácticamente solo es teoría, ¿verdad? Ahí no había fórmulas ni ejercicios, solo había teoría, definiciones. Y lo de hoy que se llama sistema de coordenadas, que aquí sí hay ejercicios. Después de esto, estaré enviando la tarea, que sería la tarea número 4 del cuarto parcial. Es muy importante, jóvenes, que todos tengan las 4 tareas, ya que al solo tener 4 tareas, cada tarea vale alrededor de 18 puntos. Si usted no presenta una tarea, pierde 18 puntos y automáticamente está reprobado. Ok, Lauren, encienda su micrófono. Ya, encienda su micrófono, Lauren. Profe, Dígame. y no va a haber ecuaciones de primer grado en el examen, ¿o sí? Lauren, acabo de decir cuáles eran los temas para examen. Aquí están, mire, Lauren. Criterios de congruencia de triángulos, cuadriláteros, rectángulos, rombos y cuadrados, funciones de primer grado, que fue la tarea que dejé antes del feriado, y sistema de coordenadas, que es lo que vimos hoy. No entiendo su pregunta, Laura. Ajá. ¿Entendió, Laura? ¿O tiene dudas todavía? Sí, profe, ya entendí. Si alguien más tiene dudas con respecto a lo de los... Acuérdense, cada tarea, bueno, yo mando mis tareas con número de tareas y las mando con el tema. Cada tarea lleva tema y lleva número. Que ustedes no copien el tema de la tarea cuando me las mandan es otra cosa. Porque eso es responsabilidad de cada estudiante, ser ordenado para trabajar. Me mandan unas tareas que ni siquiera le copian el número de tarea, ni siquiera le copian el tema de la tarea y por eso después, cuando tienen su cuaderno enfrente, ni siquiera saben qué estudiar para examen porque no son ordenados para trabajar. Bien, si no hay ninguna duda, acuérdense, jóvenes, este tema de criterios de congruencia de triángulos, este tema no es de este cuarto parcial. Este es el último tema del tercer parcial, pero no entró en examen en el tercer parcial. Por eso lo incluí ahorita en el cuarto parcial. Este fue el último tema que vimos en el tercer parcial, pero no les entró en examen. Por eso entra en este examen. Ok, Dayana Murillo, encienda su micrófono. Profe, yo le voy a mandar, si no es hoy, mañana en la mañanita, las tareas, las 2 tareas. Bueno, ahí algunos ya les he revisado, varios me están mandando tareas. Miren, si en el momento no se las reviso, tienen que tener paciencia, porque acuérdense que no solo están mandando tareas ustedes, están mandando los de noveno y los de séptimo, son un montón. Entonces, puede ser que no se las revise en el momento. Ojo, no se quieran pasar de listos. Yo soy de los profesores que sí reviso las tareas y las califico de acuerdo a lo que hicieron. Ayer me estaban contando que en una escuela, un estudiante le mandó una tarea de sociales al profesor de español y el profesor de español le puso, excelente, buen trabajo. Estaban contando eso a mí. Ustedes no traten de verme la cara porque yo sí reviso las tareas. Porque ayer un estudiante me mandó fotografías, es un estudiante de séptimo y me mandó fotografías de un cuaderno de noveno. Haber dicho, aquí solo se las mando al profe y ya la hice. Pues no, les cuento que yo sí reviso. Y de acuerdo a lo que ustedes trabajan, es la nota que les doy. Yo no regalo puntos, pero tampoco les robo. Les doy lo que se merecen. Y saben ustedes que a mí, si hay cosas que me molestan, es la gente mentirosa y deshonesta. Prefiero que me diga, profe, mira, yo soy bien haragán, pero si usted me da chance, le prometo que mañana se las mando. Y yo siempre les doy oportunidad. No hay alguien que me diga que nunca les he dado oportunidad, pero sí me molesta que me manden tareas que no las